diseña o cuál es el diseño, cuál es el procedimiento para diseñar una losa? Primero que nada, es necesario identificar los tipos de diseños de losa, ¿ya? O sea, en sí los tipos de losa. Verán, las losas son elementos planos, elementos que trabajan en dos direcciones, ¿ya? Que se clasifican principalmente en dos grupos. Uno son, uno son las losas que están apoyadas en vigas. Lo ideal es que las losas estén apoyadas en vigas, ¿ya? Como pueden ver, por ejemplo, bueno, no se aprecia bien en este ejemplo, pero la losa tiene viga en todo su contorno, ¿de acuerdo? Esa es una clasificación. Y otro tipo de losa que es la que últimamente es la que están utilizando más es la llamada losa sin vigas. ¿Ya? Ese es otro tipo de losa y también tiene su propia forma de hacer su respectivo cálculo. Ahora, una losa que está apoyada en vigas se subdivide a su vez en uno, en su forma de trabajar, a lo que se llama condición de armado, y en otro se divide al tipo de losa, o sea, a la configuración que va a tener la losa. Si hablamos de condición de armado, una losa puede trabajar en una dirección o puede trabajar en dos direcciones. Y si hablamos de su condición, perdón, si hablamos de su característica, de su forma, o sea, digámoslo así, su composición incluso, tenemos a las losas llenas, que es cuando tenemos una losa que fuera puramente de hormigón, o sea, que fuera totalmente macizo de hormigón. Y el otro que es la losa, la que utilizan las losas alivianadas, ¿no? Ya sea que utilicen plastofor o utilicen los casetones, ¿no? Que seguramente ya habrán visto en alguna obra que mayormente se están haciendo de esa forma, ¿no? De manera casetonada. ¿De acuerdo? Entonces, si tomamos en cuenta eso, tendríamos que hablar de cuatro tipos de losas. Las losas llenas o macizas en una dirección, losas llenas en dos direcciones, losas casetonadas o, perdón, losas alivianadas o también llamadas nerburadas en una dirección y losas nerburadas en dos direcciones o también llamadas losas casetonadas. ¿Ya? O sea, estamos hablando de cuatro tipos de losas. El día de hoy vamos a abordar el primer grupo, ¿ya? El primer tipo de losas, que son las losas llenas en una dirección. Este tipo de losas van a ver que tiene digámoslo así, una gran ventaja en el sentido del cálculo, ¿ya? Porque en realidad no vamos a diseñar una losa como tal, sino que lo que vamos a diseñar será una viga, ¿ya? Van a ver a qué me refiero. Bien, veamos el siguiente ejemplo de aplicación. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, para la losa llena o losa maciza mostrada en la figura, realizar los cálculos necesarios hasta lograr un detalle de armado, o sea, hay que indicar dónde se tienen que colocar las armaduras, visto en planta. ¿Qué tenemos acá? Tenemos acá una losa maciza, como nos indica el problema, con las siguientes características. Tenemos viga de este lado, viga de este otro lado, y además nos está indicando las dimensiones de las columnas, ¿no? Que le dan soporte a esas vigas. ¿Qué más nos está dando de dato? El espesor de la losa o altura de la losa, a la cual vamos a llamar HL. También me está dando de dato el FC', ¿no? Que viene a ser la resistencia característica del hormigón. En este caso estamos hablando de un hormigón H21. Me está dando el tipo de acero que vamos a utilizar, en este caso un acero CA50, un acero con una tensión de fluencia de 5000, y también me está dando cuánto es la carga viva o carga de uso superficial, es decir, cuánto de carga viva habrá por un metro cuadrado de superficie. ¿De acuerdo? Eso de la carga viva superficial depende mucho del uso, ¿no? O utilización que le vayamos a dar a esta losa, ¿no? O sea, aquí estamos viendo
¿Cuánto estamos considerando cuánto de carga viva se va a concentrar en un metro cuadrado? ¿No? Un metro cuadrado de luz. Como les comentaba, esto de la carga viva va a depender mucho de el tipo de uso o el tipo de estructura, si quieren verlo así, el funcionamiento, la utilidad que va a tener esa estructura. Ya que obviamente no va a ser lo mismo una losa que tenga que soportar un domicilio, una vivienda unifamiliar, que una losa de una universidad, ¿no? Que tenga que soportar el tránsito de varias personas, así como también tendrá que resistir la carga o el peso, ¿no? De la mesa, de los pupitres, o peor incluso, ¿no? Una losa que esté destinada para un depósito. O sea, depende mucho de cuál es la función que vaya a tener esa estructura. Muy bien. Entonces, para este ejemplo nos dio de dato el P', la carga viva superficial, cuánto es la carga viva por metro cuadrado de superficie. En este caso, 250. Así a modo de comentario, les digo, ¿no? Por si acaso, digamos, por si es que el ingeniero no les da de dato la carga viva superficial, cuando hablamos de un domicilio, ¿no? De una vivienda unifamiliar, esa carga viva superficial puede estar entre los 250, 300, hasta 350 kilos por metro cuadrado, ¿ya? Pero aunque 350 es mucho, ¿ya? Pueden tomarlo entre 250 hasta 300. Cuando hablemos de una universidad, una escuela o un centro comercial, ahí ya puede estar entre los 300, 350, 400 kilos por metro cuadrado. Y si, por ejemplo, fuera un depósito, por ejemplo, imagínense un depósito de pintura, un depósito industrial, o sea, un lugar donde se vaya a almacenar objetos que realmente son bastante pesados, ahí ya tendríamos que hablar de una carga viva de más o menos 500 kilos, aunque sea bastante, ¿no? Pero obviamente esos depósitos, al menos los depósitos industriales, almacenan gran cantidad, ¿no? Y aprovechan casi todo el volumen de una habitación. Entonces, ahí ya las cargas vivas son mucho más grandes. ¿De acuerdo? Entonces, tómenlo en cuenta eso. Si tienen mayor curiosidad de cuánto podría ser una carga para una situación así bien en específico, eso está en la norma, la NB 1225003. Ahí habla específicamente para, dependiendo del tipo de función que tenga la estructura, cuánto va a ser la carga viva, ¿ya? Cuánto sería la carga viva superficial. Bien, veamos entonces cómo se calcula esta losa. Primero, siempre hay que identificar cuál es la condición de armado, ¿ya? Si tenemos una losa que tenga un apoyo, en este caso, ¿qué tiene de apoyo? Tiene una viga y otra viga. Y vemos que esas vigas son paralelas entre sí, ¿de acuerdo? Vemos que estas dos vigas son paralelas entre sí. Cuando ustedes vean una losa apoyado en una viga, en vigas paralelas entre sí, automáticamente pueden decir de que es una losa armada en una dirección. Incluso si es que hubiera, por ejemplo, una viga de este lado, ¿ya? Esta viga de acá no tiene un paralelo de este lado, ¿no? Siguen habiendo este de acá y este de acá, las únicas vigas paralelas, ¿de acuerdo? Basta con que hayan dos vigas paralelas para afirmar que la losa está armada en una dirección. Ahora, si tuviera una losa apoyo en todo su contorno, ojo con eso, ahí eso puede ser una losa armada en dos direcciones. Sin embargo, cuando veamos la siguiente clase, losas en dos direcciones, no necesariamente una losa que tenga apoyo en todo su contorno, directamente es una losa en dos direcciones. Para que una losa sea considerada en dos direcciones, tiene que cumplir dos requisitos. Y uno de esos es justamente que tenga apoyo en todo su contorno. Pero por el momento quedémonos con esto, con que una losa tenga dos apoyos que son paralelos entre sí, es decir, apoyos en una sola dirección, vamos a decir que la losa, valga la redundancia, está armada en una sola dirección. Entonces, para esta parte de acá, para este primer paño de losa, todo esto de acá, fíjense, vamos a indicarlo con este signo. Este signo acá indica que está armado en este lado y de este otro lado. Hay algunos que este signo también lo dibujan de esta forma. Lo dibujan aquí y acá.
¿no? Lo dibujan de esa forma. También no hay ningún problema. Podemos dibujarlo así o así, no hay ningún problema. Ahora, fíjense, esta losa de acá, este paño de acá, solamente tiene apoyo en uno de sus bordes. Solamente tiene un apoyo en este lado. Y este lado de acá, esta losa, está continuo a otra losa. Entonces, cuando tengamos una losa, ¿ya? Que está solamente apoyado en un borde y está continuo a otra losa, esta losa está trabajando, bueno, directamente vamos al grano, está en voladizo, es una losa que está en voladizo. Por lo tanto, está trabajando justamente como una losa en voladizo. Cuando se tiene un elemento así, un voladizo, se lo denota de esta forma, con un medio círculo y una línea. Ya hay algunos que también le dibujan así, no hay ningún problema. ¿Ya? Pueden dibujarlo así o así. ¿De acuerdo? Este paso de acá, si bien puede llegar a ser muchas veces obvio, es muy necesario, más que nada para saber, digamos, cómo es que va a trabajar la losa, ya que dependiendo de cómo es que trabaja la losa, tiene su propia forma de calcular. ¿Ya? Una losa en una dirección se calcula de forma totalmente diferente a una losa en dos direcciones. Muy bien. Entonces, hasta acá el primer paso, condición de armado. Hay que identificar cómo es que trabaja la luz. Segundo paso. Vemos que en este ejemplo solamente me está dando de dato cuánto es la carga viva. Cuánto es la carga viva en un metro cuadrado de superficie. No me está dando de dato cuánto es la carga muerta por un metro cuadrado de superficie. Tal vez alguien comente, ¿no? Bueno, en un metro cuadrado de losa, pues obviamente va a haber losa, ¿no? Hay que convertirlo el peso específico de una losa, pero el peso de una losa en una carga superficial. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, si es que ustedes ahorita están bajo techo, se darán cuenta que encima suyo no vemos directamente la losa, o sea, no lo vemos directamente el hormigón, ¿no? Sino de que debajo de este se coloca una carpeta de estuco, ¿no? Se coloca un cielo raso o cielo falso también que lo llaman. O sea, una losa de hormigón armado no solamente es hormigón armado como tal, sino que viene acompañado de otros elementos. Uno de esos es una carpeta de cielo raso de estuco, ¿no? Una carpeta de estuco. Y por encima también, fíjense, si es que están ustedes ahorita en un entrepiso, se darán cuenta que donde ustedes están parados, no están parados directamente sobre la losa, sino que están parados sobre un piso, ¿no es así? Un piso que puede ser cerámico, un piso de granito, o, bueno, tantas variedades que hay, ¿no? Últimamente están utilizando el piso vinílico, ¿ya? Pero se darán cuenta que no están apoyados directamente sobre la losa, sino que están apoyados sobre otro elemento. Ahora, encima de la losa, la de la losa de hormigón armado, se suele colocar una carpeta de nivelación, una carpeta a la cual se suele llamar contrapiso, ¿ya? Una carpeta que le llaman contrapiso. Encima del contrapiso, ojo con eso, no colocan directamente el piso, sino que se coloca lo que le llaman el cemento cola, ¿no? Para poder luego fijar bien lo que son el piso, ¿no? Si hablamos de un piso cerámico. Entonces, fíjense que en un metro cuadrado de losa no hay solamente losa en sí, sino que también esto viene acompañado de estuco y de una carpeta de nivelación y de un piso. Ahora, ¿cómo vamos a calcular cuánto hay en un metro cuadrado de losa? ¿No? ¿Cuánto hay de peso, cuánto hay de carga muerta en un metro cuadrado de losa? Pues muy bien, hay que considerar tanto el peso de la losa en sí, como el peso del cielo falso, cielo raso, y el peso del piso más contrapiso. Ahora, el espesor de la losa me lo ha dado de dato, fue un dato del problema, 13 centímetros. Vamos a convertir el peso de la losa en una carga superficial. Para eso voy a multiplicar el peso específico de la losa por el espesor de la losa. La losa es de hormigón armado, ¿no? Está hecho de ese material. Una losa de hormigón armado, o mejor dicho, el peso específico del hormigón armado suele estar entre 2.400 hasta 2.500 kilos por metro cúbico, o en toneladas por metro cúbico, 2,4 a 2,5.
Vamos a tomar el más desfavorable, vamos a tomar el mayor de estos. Es decir, vamos a tomar 2,5 toneladas por metro cúbico como peso específico del hormigón armado. ¿Qué más? Su espesor está en centímetros. Por cuestión de unidades, vamos a llevarlo a metros. Entonces va a ser 0,13 metros. Al multiplicar el peso específico del hormigón armado 2,5 por el espesor 0,13, nos va a dar el peso de un metro cuadrado de losa, ¿no? Una carga superficial. En este caso, 0,325 toneladas por metro cuadrado. Hasta ahí solamente estamos contemplando el peso de la losa. Ahora, el peso del piso y el contrapiso. Verán, el contrapiso generalmente suele ser de un material de hormigón pobre. ¿Ya? Suele ser un hormigón pobre. El piso, bueno, si es que hablamos de un piso cerámico, estamos hablando de otro material, no es el mismo que el hormigón pobre. Por una cuestión de facilidad de cálculo, por simplicidad de cálculo, vamos a hacer lo siguiente. Voy a considerar que el piso y el contrapiso tienen el mismo peso específico. ¿De acuerdo? Voy a decir que los dos tienen o que los dos están hechos de hormigón pobre. Ahora, voy a sumar el espesor que tiene el piso y el contrapiso. Aproximadamente, si sumamos esto, nos va a dar un espesor de unos 5 centímetros. Entonces, vamos a multiplicar el peso específico, vamos a asumirlo esto como hormigón pobre, peso específico del hormigón pobre por los 5 centímetros. El hormigón pobre tiene un peso específico que va entre 2100, 2200 más o menos kilos por metro cúbico, o en toneladas 2,1 a 2,2. Vamos a tomar el mayor, el más favorable, 2,2 toneladas por metro cúbico. Esto lo vamos a multiplicar por el espesor, dijimos que vamos a adoptar como espesor 5 centímetros, o sea, en metros 0,05. Entonces, 2,2 por 0,05 nos va a dar cuánto es el peso que nos da piso y contrapiso, 0,11. Ahora, el cielo falso generalmente suele estar hecho de estuco, ¿ya? Si quisiéramos calcular de la misma forma que estamos calculando acá, podríamos hacerlo sin ningún problema. Veamos. El peso o el espesor que se suele colocar de estuco, ¿no? De cielo falso, suele ser más o menos así, haciendo un promedio, unos 2 centímetros. ¿Ya? Unos 2 centímetros. 2 centímetros. Ahora, el estuco es un yeso. Entonces, el yeso, su peso específico es de 1500 por metro cúbico, 1,5. Entonces, si multiplicamos 1,5 toneladas por metro cúbico, por el espesor del estuco, 0,02 metros, nos va a dar 0,03 toneladas por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Fíjense, podemos calcularlo de la misma forma que hemos calculado estos de acá. Ahora bien, hay algunos, por ejemplo, les comento, el ingeniero Tito, directamente él considera 30 kilos por metro cuadrado, que es lo mismo que 0,03 toneladas por metro cuadrado. ¿Qué quiero decir con esto? El peso del estuco del cielo falso, pueden adoptarlo, o sea, 30 kilos por metro cuadrado, que es por lo general ese peso, esa carga superficial, o lo pueden calcular como lo acabamos de hacer. Cualquiera de las dos formas es correcta. ¿Ya? Pueden estimarlo, en este caso 30 kilos por metro cuadrado, o lo pueden calcular. Muy bien, entonces, fíjense, ¿qué hemos aprendido hasta acá? Que un metro cuadrado de losa no solamente es losa como tal, sino que tiene otros elementos que van adheridos a esto, como ser piso contra piso y el cielo falso. Entonces, sumando el peso de la losa, del piso contra piso y del cielo falso, nos va a dar que en realidad la carga o peso, ¿no? O bueno, más carga muerta que hay repartido en un metro cuadrado de losa llena, había sido 0,465 toneladas por metro cuadrado. La carga viva fue un dato del problema, 250 kilos por metro cuadrado.
Si esto lo llevamos a toneladas por metro cuadrado, nos va a dar 0,25 toneladas por metro cuadrado. Entonces, hasta acá tenemos tanto la carga muerta como la carga viva superficial. Muy bien, entonces hasta acá ya hemos considerado las cargas. Ahora, habíamos dicho que esto es una losa o la condición, la forma en la cual va a trabajar esta losa va a ser como una losa armada en una dirección. Cuando se tiene una losa armada en una dirección, la forma de trabajar es como si fuera una viga. ¿Ya? Esto va a trabajar como una viga. ¿Cómo exactamente? Fíjense en esto. Vamos a agarrar una franja de ancho unitario. ¿Ya? Aquí voy a agarrar una franja de ancho unitario, acá en esta parte. Hay una franja de ancho unitario, una franja de 1 metro. Lo que vamos a hacer será analizar cuánto hay, ¿no? Cuánto es el esfuerzo, cuánto lo que resiste esta franja de ancho unitario. Si vamos a analizar una franja de ancho unitario que tiene un apoyo aquí y tiene un apoyo acá, fíjense que al hacer eso, realmente no estamos analizando una losa, sino que lo estamos reduciendo, lo estamos simplificando a analizar una viga, ¿no? Creo que fue por eso que me dijeron ustedes, ¿no? Ya saben que el ingeniero les comentó que diseñar una losa es casi como diseñar una viga. Bueno, eso depende, ¿no? Si es una losa en una dirección o dos direcciones. Si la losa es en una dirección, sí, se la analiza como una viga. Se lo analiza, fíjense, como una viga, como una franja de ancho unitario. Les pregunto, si vamos a analizar esto como si fuera una viga, ¿cuál va a ser la sección que va a tener esa viga? ¿Cuánto sería la sección acá? ¿Cuánto creen que va a ser la sección de esta viga de acá? ¿Cómo sería su sección? 1 metro por 13 centímetros. Correcto, ¿no? Va a ser el ancho de 1 metro, el ancho unitario. El 1 metro va a ser la base de mi sección. Y la altura que va a tener esta sección va a ser el espesor de la losa, ¿no? O altura de la losa, los 13 centímetros. Correcto. Bien, entonces, realmente lo que vamos a analizar no va a ser una losa, sino que va a ser una viga. Ahora, si vamos a analizar una viga, te recordarán, una viga es un elemento lineal. Por lo tanto, no puedo trabajar yo una carga superficial con un elemento lineal. Tenemos que convertir la carga de superficie, de carga superficial, a una carga lineal. Para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar cuánto es la carga muerta y la carga viva superficial por el ancho de influencia. En este caso, el ancho de influencia va a ser 1 metro. Entonces, al multiplicar la carga muerta y la carga viva superficial por el ancho unitario, nos va a quedar entonces que la carga que soporta esta viga es de 0,465 toneladas por metro para la carga muerta y para la carga viva 0,25 toneladas por metro. Ahora, esta carga de acá, la carga muerta y la carga viva que acabamos de calcular, son unas cargas reales, es decir, son unas cargas de servicio. En ningún momento hemos mayorado nada acá. ¿De acuerdo? No mayoramos nada acá. Por eso lo estamos notando como G sub K y P sub K. Son cargas de servicio, no están mayoradas. Entonces, lo que vamos a hacer realmente es un diseño de una viga, no tanto una losa. Como vamos a diseñar una viga, ¿no? Esto es como diseñar una viga. ¿Qué hacíamos cuando diseñábamos vigas? Se mayoran las cargas, se mayora tanto la carga muerta como la carga viva. A la carga muerta lo mayoramos por un factor de 1,2 y la viva por un factor de 1,6. Realizando el producto nos da entonces que la carga muerta última había valido 0,558 y la carga viva última 0,4 toneladas por metro. Ahora sí, estas ya son cargas mayoradas o también llamadas cargas de diseño, ¿no? O cargas últimas. Con estas cargas vamos a diseñar. Ahora, aquí podríamos pasar a obtener ya los esfuerzos, o sea, podríamos pasarnos a calcular los diagramas. Sin embargo, en este paso es aconsejable hacer lo siguiente. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente. A ver, habíamos comentado de que nuestra sección que va a tener nuestra franja de ancho unitario, la sección de nuestra losa, va a ser de esta forma.
va a venir, o va a tener, mejor dicho, una base, un ancho de 1 metro, es decir, 100 centímetros, 100 centímetros, y va a tener esto una altura, ¿no? Una altura de la sección de 13 centímetros, que es el espesor o altura de la losa. Muy bien, como esto es como diseñar una viga, va a venir acá las armaduras. Supongamos que estamos analizando para el momento positivo. Entonces, las barras van a venir en la parte de abajo. Ahora, fíjense que aquí como el ancho es muy grande, ya, el ancho es muy grande, van a ver que siempre la armadura que se coloca en una losa se coloca en una sola fila. O sea, olvídense de acá de lo que hacíamos en vigas de colocar más de una fila o colocar de diferentes diámetros. Acá en losas lo colocamos del mismo diámetro y todos en una misma fila. ¿Qué ventaja me trae eso, digamos, el analizarlo todo en una misma fila? Si lo vamos a analizar así, fíjense que podemos estimar con mayor exactitud, podemos calcular con mayor exactitud cuánto va a ser nuestro DS, ¿no? ¿Cuánto sería nuestro DS? O sea, podríamos estimar este DS con mayor precisión. Y si tenemos el DS, pues vamos a calcular con mayor exactitud cuánto va a ser nuestra altura útil. Ahora, el recubrimiento libre que se les da a las losas es de 2 centímetros. ¿Ya? 2 centímetros. Es el recubrimiento libre para losas. Bueno, eso sería para losas de entrepiso, ¿no? Si fuera una losa de fundación, o sea, una platea, ahí habría que darle más recubrimiento, ¿no? Ya que está en contacto directo con la humedad del suelo. En platea ya estamos hablando de unos 5 a 7 centímetros, digamos, de recubrimiento. Pero esto son losas de entrepiso, así que es prudente colocarle 2 centímetros de recubrimiento. Bien, ahora, fíjense, si quisiéramos calcular la altura útil, va a ser la altura total de la viga o el espesor de la viga, menos el recubrimiento libre, que en viga vamos a adoptar 2, menos la mitad del diámetro que vayamos a colocar. Ahora bien, el diámetro que se suele colocar, ¿ya? Que se suele colocar en losas, generalmente están entre una losa FI, pero están generalmente entre una barra FI de 8, un FI de 10 y un FI de 12. ¿Ya? Generalmente suele estar entre esos tres diámetros. Hay situaciones que sí, digamos, requieren barras de mayor diámetro, pero eso son cuando son losas sometidas a un momento muy grande, o estamos hablando ya de losas, por ejemplo, de fundación. Ahí ya igual requieren diámetros más grandes. Pero generalmente el diámetro que se utiliza para losas de entrepiso es entre una barra FI de 8, un FI de 10 y un FI de 12. Ahí aprovecho para hacer un comentario. El diámetro mínimo que se puede colocar de armadura para una losa es de un FI de 8, ¿de acuerdo? Es de un FI de 8. Eso es lo mínimo que me permite la norma. Esos son para las armaduras que van a resistir esfuerzos. Mientras vayamos haciendo el ejercicio, van a ver que hay otros tipos de armaduras. Bueno, hay otra armadura que no resiste como tal esfuerzo, sino que es más una armadura que se coloca por retracción y temperatura. Para esa ya se me permite colocar una barra FIDE 6, pero para barras que van a resistir esfuerzos, mínimo un FIDE 8. Entonces, como el diámetro de barra que se coloca está entre un FIDE 8, un FIDE 10 y un FIDE 12, vamos a tomar el promedio, es decir, vamos a agarrar el FI de 10. Entonces voy a adoptar como diámetro de barra, adoptaré un FI de 10. FI de 10 milímetros, que en centímetros va a ser 1. Entonces la altura útil será el espesor o altura de la losa, 13 centímetros, menos el recubrimiento de la losa, 2 centímetros, menos el diámetro mínimo de la barra que vamos a colocar. En este caso estamos estimando que vamos a colocar una barra FI de 10. Un FI de 10 en centímetros, un centímetro entre 2, nos va a dar que la altura útil vale 10,5 centímetros. ¿De acuerdo? 10,5 centímetros. Ahora, aquí en losas no solamente vamos a calcular lo que son los esfuerzos de momento, también se tienen que calcular los esfuerzos de cortante, ¿ya? Van a ver que para losas hay losas que
necesitan armadura de cortante, o sea, necesitan estribos. Eso mayormente son cuando son losas que no pueden aguantar por sí solas los esfuerzos de corte. ¿Ya? Cuando una losa no es capaz de resistir por sí solo el esfuerzo de corte, sí o sí hay que colocarle estribos. ¿Ya? Les hago como un pequeño adelanto, van a ver que en las losas llenas casi no se necesita estribo. Generalmente nos quedan de esta forma, solamente las armaduras así. No nos va a quedar aquí un estribo. ¿Ya? No puedo decir lo mismo de la nervurada. La nervurada hay veces que sí requiere estribo. Pero como ahorita estamos en losa llena, van a ver que muchas veces no requiere este estribo como tal. Ahora, hagamos un pequeño recordatorio de hormigón 1. Recordarán ustedes que en hormigón 1, el esfuerzo cortante más crítico, por ejemplo, a ver, dibujo esta sección de acá. Voy a dibujar esta sección. Permítame dibujar esta sección de acá. Acuérdense ustedes de esto de hormigón 1. Aquí teníamos, por ejemplo, este esquema de acá. Tenemos esta viga que está sujetada o que está, perdón, resistida por estos dos apoyos. Aquí viene su eje longitudinal baricéntrico, ¿no? El eje longitudinal de esta viga. Ahí. Y acá, su eje longitudinal. Ahora, supónganse que esa viga está sometida a un esfuerzo de cortante, pero está sometido a una carga uniformemente distribuida. ¿Ya? O sea, está sometido a una carga rectangular toda la viga, esta de acá. Debido a esa carga uniformemente distribuida, esta viga va a tener el siguiente diagrama de cortante. Va a venir un cortante acá, va a bajar hasta aquí, luego va a volver a subir y luego va a bajar. ¿De acuerdo? Más o menos va a tener este diagrama de cortante. Ahora, acuérdense de hormigón 1. ¿Cuál viene a ser el cortante crítico? ¿Cuál es nuestro cortante en el cual nosotros calculamos el estribo? ¿Era el cortante que se daba aquí en los apoyos o no? ¿O era otro cortante? ¿Mm? ¿Qué cortante era el que nosotros analizamos para diseñar los estribos? A una distancia D del apoyo. Muy bien, correcto. No era el cortante máximo como tal, o sea, no era este cortante más grande, sino de que era el cortante a una distancia, fíjense, a una distancia D del apoyo, a una distancia D del apoyo, tanto de este lado como del otro. ¿Por qué se hacía eso? ¿Por qué se analizaba ese cortante a una distancia D y no el cortante más grande? Permítanme. O sea, este de acá, el cortante a una distancia D, ese era el que nosotros nos preocupaba. Con ese era el que nosotros analizábamos si necesitaba o no estribo. Este de aquí, este es nuestro, llamémoslo nuestro cortante crítico, nuestro cortante con el cual vamos a diseñar. Bien, ¿por qué era eso? ¿Por qué era ese cortante y por qué no el otro cortante? Bien, entendamos lo siguiente. Si esta viga, por ejemplo, si esta viga llegase a fallar por esfuerzo de corte, va a ocurrir lo siguiente. En este punto de acá, aquí se va a generar una fisura aproximadamente 45 grados, ¿no? No va a ser exactamente a 45. Va a ser una fisura que va a estar entre, más o menos entre 30 a 60 grados. Por eso, tomando un promedio, va a ser unos 45. De este otro lado lo mismo. Aquí va a haber una fisura a aproximadamente 45 grados y aquí también. Si esta viga llegase a fallar por cortante, esta parte de acá, esto de aquí que voy a subrayar, a ver, esto de acá que voy a subrayar, esta partecita de acá, esto se va a desprender, esto va a venir hacia abajo, se va a caer. Y el otro lado lo mismo, si llegase a fallar esta parte de acá que está sombreada, esto es lo que va a llegar a caerse, ¿no? Esto es lo que fallaría por cortante.
¿de acuerdo? Es por eso que el esfuerzo de corte no se lo toma o no se toma este cortante más grande, sino que se toma el cortante a una distancia D del apoyo. Ahora, acá en este ejercicio, fíjense de que esta viga de acá, esta franja de ancho unitario, perdón, esta parte de la losa, está apoyada en una viga acá y otra viga acá. Vemos que las dos vigas tienen una base de 30 centímetros. Entonces, ¿a qué distancia vamos a analizar el cortante? A una distancia, la mitad del apoyo, la mitad de la base de la viga, más una altura útil. Esto de acá se lo conoce como distancia de corte. A esa distancia calcularemos el esfuerzo cortante. Bien, bien. Esta distancia de acá, la mitad de la base más la altura útil, a esto se lo conoce como distancia de corte, que aquí vamos a anotarlo de manera, o vamos a anotarlo con la variable dB, ¿ya? Esa es la distancia de corte. A esa distancia es la cual vamos a calcular cuánto vale el cortante. Bien, ahora sí, recién vamos a pasar al paso número 3. Vamos a calcular los esfuerzos. Fíjense que acá tenemos este esquema de acá, tenemos esta viga. Una viga que tiene carga muerta y carga viva distribuida en todo el tramo, en toda la viga. Viendo ustedes este esquema, ¿cuántos estados de carga van a darse acá? ¿Cuántos estados de carga tendríamos? ¿Cuántos estados de carga vamos a tener? Tres. En teoría tres, ¿no? En teoría tendríamos un estado donde hay carga muerta en toda la viga, carga viva solamente en el primer tramo, otro estado va a ser carga muerta en toda la viga, carga viva solamente en este tramo, y finalmente el tercero, carga muerta y carga viva en toda la viga. En teoría habrían tres estados de carga. Sin embargo, tal cual lo hemos comentado en las clases, cuando se tiene una viga de esta forma con un voladizo, realmente basta con hacer dos estados de carga. ¿Cuáles serían esos dos? El primero sería que coloquemos carga muerta en toda la viga y carga viva solamente en el tramo AB. De esa forma vamos a tener el momento máximo del tramo AB. Y si queremos el momento máximo del apoyo,
pues va a ser carga muerta y carga viva en toda la viga, ¿no? Entonces, solamente vamos a hacer dos estados de carga. Pues muy bien, en losas sí o sí se tienen que hacer todos los estados de carga. Pero en este caso, como les decía, como es una viga con un voladizo, se puede hacer esa simplificación de tomar solamente esos dos estados de carga. Muy bien, entonces vamos a ello. Calculemos cuáles serían esos dos estados de carga. El primero, cuando hay momento máximo en el tramo AB. Colocaremos carga muerta en toda la viga y carga viva solamente en el tramo AB. Aquí no me voy a detener mucho, solamente es calcular reacciones. Vemos que la reacción vertical en A nos sale 2,58 y la reacción vertical en B 4,56. Haciendo la verificación vemos de que cumple. Entonces, estamos bien seguros con nuestras reacciones. Ahora, fíjense que acá, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo me va a quedar más o menos el diagrama de momentos? ¿No? El diagrama de momentos va a venir de esta forma. Momento aquí en el tramo, luego momento en el apoyo y después esto va a cerrar. ¿De acuerdo? Entonces, con que analicemos el tramo AB, voy a poder obtener este momento de acá y este momento de acá. ¿Así? Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. Podemos simplemente crear la ecuación del tramo AB y obtenemos el momento máximo del tramo y en el otro extremo se da el momento máximo del apoyo. Sin embargo, ¿qué pasa con el diagrama de cortante? ¿No? ¿Qué va a pasar con el diagrama de cortante? A ver, el diagrama de cortante va a venir de esta forma. Va a venir, aquí va a subir, ¿no? Aquí va a subir, aquí va a bajar, va a venir esto de esta forma, aquí va a venir la reacción y después va a cerrar. ¿No es así? Entonces, fíjense en esto. Hay que calcular estos valores de aquí. Hay que calcular cuánto da el cortante aquí al inicio. Aunque bueno, aquí va a ser directamente la reacción, ¿no? Aquí va a empezar con la reacción. Luego, vamos a calcular cuánto vale el cortante acá, en esta parte de aquí, y luego el cortante que se da en esta parte de acá. Sin embargo, los cortantes que a nosotros nos interesa no son esos cortantes máximos, o sea, no es el cortante que hay acá, ni tampoco el cortante que hay acá, sino de que los cortantes que nos interesan son los siguientes. Es el cortante que se va a dar acá a una distancia de corte dB, a una distancia de corte dB, acá a una distancia de corte dB, ahí, y acá a una distancia de corte dB. Esos son los cortantes críticos, los cortantes que a nosotros nos va a interesar para ver si necesitamos o no colocar estribo, ¿ya? Esos son los cortantes que necesitamos. Muy bien, entonces, tomando en cuenta eso, ¿cómo vamos a formular acá? ¿Cómo va a ser nuestros diagramas? ¿Cómo va a ser nuestras ecuaciones para obtener nuestro diagrama de cortante? Bien, veamos. Primero veamos para el tramo AB. A ver, aquí lo voy a indicar. Para el tramo AB. Acá, el tramo AB. Para el tramo AB, si queremos hacer la ecuación de cortante, va a ser, para el tramo AB, sería, ecuación de cortante es igual a, ¿no? Fíjense, sin necesidad de hacernos otro gráfico aparte, bien del mismo esquema. Va a ser la reacción vertical en A. Nuestra reacción vertical en A nos dio 2,583 menos, en este tramo de acá hay carga muerta y carga viva. Entonces vamos a sumar. La suma de la carga muerta y la carga viva nos va a dar una carga de 0,958 por X. Listo, ese de ahí va a ser nuestra ecuación de cortante para el tramo AB.
Ahora, para el tramo AB, queremos saber cuánto vale el cortante. Al inicio, en cero, queremos saber cuánto vale el cortante al final, o sea, a los 6 metros. ¿Y qué más? Queremos saber cuánto vale el cortante a una distancia de corte DB del apoyo A y a una distancia de corte DB del apoyo B hacia la izquierda. Entonces, aquí ya que tenemos la ecuación de cortante, vamos a reemplazar también cuánto vale el cortante a una distancia de corte DB y cuánto vale el cortante a una distancia de corte 6 menos DB. Entonces aquí va a ser 6 menos DB. Entonces vamos a tener el cortante en cero nos va a dar 2,583. O bueno, 2,58 toneladas. Bien, tomando en cuenta que la distancia de corte, en el paso anterior lo hemos calculado. La distancia de corte nos daba 25,5 centímetros, que en metros sería 0,255, 0,255. Vamos a tener lo siguiente. El cortante a una distancia de 6 metros nos va a dar menos 3,17 de este lado, 3,17 toneladas. El cortante a una distancia de corte DB, que en este caso vale 0,255, vale 2,34 toneladas. 34 toneladas. Y el cortante a una distancia 6 menos dB, 6 menos dB, nos arroja un cortante de menos 2,92 toneladas. ¿Listo? Entonces, ahí que tenemos. Tenemos los suficientes datos para dibujar el cortante acá, el cortante aquí y el cortante crítico de este lado y del otro. Ahora bien, vamos a dibujar, vamos a obtener, hay que también calcular cuánto viene a ser el cortante crítico que hay de este lado. Para poder obtener el del tramo BC, podríamos ir de izquierda a derecha o podríamos ir de derecha a izquierda, ¿no? Yendo de derecha a izquierda va a ser más rápido. Entonces, si analizamos de derecha a izquierda, va a ser para el tramo BC, yendo de derecha a izquierda, vamos a tener lo siguiente. Solamente vamos a obtener de acá la ecuación de cortante. Veamos, la ecuación de cortante para el tramo BC de derecha a izquierda. Si vamos de derecha a izquierda, la única carga que nos va a quedar va a ser la de momento, ¿no? Pero la única carga que vamos a tener va a ser la distribuida. No hay ninguna fuerza puntual yendo de C a B. Entonces, la resultante de esa carga distribuida, que es 0,558, por X nos da la resultante. Ahora, como esa carga va hacia abajo y yo estoy yendo de derecha a izquierda, va a ser positivo, ¿no? Va a ser positivo. Entonces, a esta ecuación vamos a reemplazar. En cero nos va a dar 0. Vamos a reemplazar cuando estamos al final del tramo BC, es decir, a una distancia de 2,5, y vamos a reemplazar a una distancia de 2,5 menos la distancia de corte DB. Y entonces vamos a tener el cortante a una distancia de 2,5 menos DB. Eso nos va a dar el cortante 0,558 por 2,5 nos va a dar 1,40. 1,40 positivo toneladas.
y el cortante a una distancia de 2,5 menos dB, nos va a quedar 1,25. 1,25. Listo, ahora sí, ya tenemos todos los datos necesarios para hacer nuestro diagrama de cortante y el diagrama de momento. Muy bien. Muy bien, entonces aquí vamos a tener, fíjense, vamos a tener lo siguiente. Del tramo AB, yendo de derecha a izquierda, formulamos la ecuación de cortante, vemos cuánto es el cortante al inicio, al final, a una distancia de corte dB y a una distancia de corte 6 menos dB, y el momento, evaluamos cuánto vale el momento aquí en el apoyo y aquí el momento máximo del tramo, ¿no? Sabemos cómo hallar momentos máximos. Y del tramo BC vamos a ir de derecha a izquierda solamente para calcular cuánto es el cortante en esta parte, ¿no? En este caso sale 1,23, ¿no? Y aquí 1,40. Muy bien, entonces hasta ahí ya tenemos formulado todo lo que sería nuestros esfuerzos de cortante y los esfuerzos de momento. Ese de ahí fue el análisis del estado de carga 1, ¿no? Es decir, cuando tenemos un momento máximo en el tramo AB. El segundo estado de carga va a ser cuando tengamos el momento máximo del apoyo. Y para eso hay que cargarlo todo con carga muerta y todo con carga viva. Muy bien, entonces, haciendo eso, cargando todo con carga muerta y carga viva, calculamos cuánto nos dan las reacciones. Recomendación, utilicen las ecuaciones de momento para hallar las reacciones y la ecuación de fuerzas verticales solo para verificar. Listo, el procedimiento el mismo que teníamos en este estado de acá. Es casi como repetirlo todo. Entonces, vemos que para este estado de acá, del momento máximo, que voy a corregir antes, para el momento máximo del apoyo AB, aquí, momento máximo en el apoyo B, vamos a tener lo siguiente. Los cortantes críticos habían valido 2,13 del lado izquierdo, de este lado menos 3,13, acá 2,15. Y los momentos, el momento máximo para este apoyo va a ser menos 2,99, el momento del tramo 2,94. Entonces, de esa forma hemos obtenido para estos dos estados de carga el diagrama de cortante y el diagrama de momento. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos dos diagramas? Los vamos a superponer, ¿no? Si superponemos los diagramas, tanto de cortante como de momento, vamos a crear lo que hemos visto en la primera clase, ¿no? Cuando hablamos de los diagramas de envolventes. Fíjense, entonces, al superponer todo eso, vamos a tener los diagramas de envolventes. Yo les doy la siguiente recomendación, para que no se les sature mucho, porque fíjense que si colocásemos tal cual un diagrama y encima el otro, puede ser de que se me haga hasta pesado a la vista poner tantos números, ¿ya? Entonces yo les recomiendo que primero hagan los dibujos, primero hagan los dos diagramas de corte y luego coloquen únicamente el valor más grande. Por ejemplo, por ejemplo, aquí el cortante más grande dio 2,38, ¿no? 2,38. Y en el otro estado dio 2,58. Entonces, en vez de colocar 2,38 y 2,58, ¿no? Aquí 2,38 y 2,58, solamente colocaremos el más grande. Lo mismo acá. En el estado B teníamos como cortante crítico 2,13 y en el estado A teníamos como cortante crítico 2,34. Entonces vamos a colocar el mayor, ¿no? 2,34, no colocaremos 2,13. Lo mismo vamos a hacer con todos los otros diagramas. Tanto para el diagrama de cortante, para el envolvente de las cortantes, como para el envolvente de los momentos. Solamente vamos a colocar los máximos. Muy bien, entonces, hasta acá, ¿qué tenemos? ¿No? Hasta acá ya, ¿qué tendríamos? Permítame. Bien. Ya.
Hasta acá ya tenemos los diagramas envolventes, tanto del cortante como del momento. En esta parte de aquí, aprovechen en indicar de todos estos cortantes, cuál viene a ser su cortante máximo, ¿ya? En este caso, vemos que de entre todos estos cortantes críticos, el más grande viene a ser 3,13. Entonces, ese de ahí, el 3,13, lo vamos a indicar como nuestro esfuerzo cortante crítico máximo. Bien, el siguiente paso. Este paso realmente es más una verificación que un diseño de esfuerzo de corte. ¿Cómo es eso? Ustedes recordarán de hormigón 1 que antes de calcular los estribos, nosotros calculábamos lo que era la resistencia del hormigón al esfuerzo de corte. Es decir, qué tanto de cortante es capaz de aguantar la sección de hormigón por sí sola, o sea, sin ayuda del acero. La fórmula era, bueno, si han estado con el ingeniero Tito, la fórmula es esta, ¿no? Phi por 0,53 por la raíz cuadrada de FC' base por altura útil. Si han estado con el ingeniero Quilla, aquí el coeficiente era otro, ¿no? Porque el ingeniero Quilla manejaba en sistema internacional, ¿ya? Pero en sistema técnico es 0,53. ¿Qué más? El factor phi en esfuerzo de corte vale 0,75, ¿no? Mucho cuidado con confundirlo con el 0,9 del diseño a flexión o el diseño a tracción, ¿no? Son diferentes factores. Muy bien, entonces va a ser acá factor phi por 0,53 por la raíz cuadrada del FC', dato, todo esto de acá es dato. La base, no se olviden, es una sección de ancho unitario, por lo cual la base son 100 centímetros. Y la altura útil, lo habíamos calculado la altura útil, ¿no? Aquí en el paso 2 calculamos la altura útil, lo hemos estimado, ¿no? Aquí calculamos la altura útil. Entonces, la altura útil como tal es dato. La altura útil es dato. Acá, es dato. Lo estoy volviendo a copiar. Reemplazando, vemos que el hormigón por sí solo es capaz de aguantar hasta 6.048,33 kilogramos fuerza o kilopondio. Si lo llevamos a tonelada, va a ser 6,048 toneladas. Entonces, aquí hacemos esta verificación. Decimos, el hormigón por sí solo es capaz de aguantar hasta poco más de 6 toneladas. Y el esfuerzo cortante crítico máximo es de 3,13. ¿Qué quiere decir eso? El hormigón por sí solo es capaz de resistir al esfuerzo de corte. O en otras palabras, no necesitamos colocarle estribo, no necesitamos colocarle estribo a esta sección de losa llena, que es lo que les había adelantado al inicio, ¿no? Que generalmente a las losas llenas no se coloca estribo, porque como la sección es muy grande, esa sección le ayuda muchísimo al hormigón a su capacidad de esfuerzo de corte. Van a ver que cuando hagamos un ejercicio de losa alivianada, su capacidad cortante es mucho menor, ¿ya? Cosa que no ocurre en losas llenas. En este caso, fíjense, dio poco más de 6 toneladas lo que puede aguantar. Muy bien, entonces, realmente esto del diagrama de cortante solamente nos va a servir para verificar, ¿no? Para tener la certeza de que no necesita armadura de corte. Ahora, ¿en qué situaciones sí se puede dar la necesidad de colocarle armadura por cortante? Eso mayormente se da en losas que, por ejemplo, una losa que tenga que resistir una gran carga viva, que puede ser, por ejemplo, una piscina, ¿no? No sé si habrán visto, pero últimamente en los condominios le suelen colocar una piscina en la parte de arriba. Yo tuve la gran dicha de poder participar en un condominio aquí por el Cuarto Anillo y la Avenida Beni, que estaban haciendo, era un edificio de 11 plantas y en el último piso estaban haciendo una piscina. Y ahí me llamó la atención porque era una piscina bastante grande, era poquito más de 2 metros. Imagínense, digamos, o sea, casi 2 metros de columna de agua no es poca cosa, o sea, la presión que le va a ejercer es bastante grande. Estamos hablando de unas 2 toneladas por metro cuadrado, lo que me va a dar tener 2 metros de agua, ¿no? Entonces, a mí me llamaba la atención bastante. Yo dije, bueno, si la presión, si la carga es bastante grande, pues yo me imagino que debe tener una losa bastante grande. Y efectivamente, cuando se tiene ese tipo de casos, lo que se hace es colocar una losa doble. O sea, se coloca una losa, se deja un espacio y se hace otra losa, ¿ya?
una losa doble. O también, digamos, se hace seguramente, digamos, cuando habrán hecho el cálculo, capaz, digamos, ahí necesitaba armadura de corte, ¿no? Y por eso seguramente han colocado la armadura doble, o sea, le han dado, lo han ensanchado, le han dado muchísimo más altura a la losa para que así su altura útil se haga también mucho más grande, ¿ya? Así a modo de curiosidad, ¿no? Solamente de curiosidad. Si una losa llena necesitara, ¿no? necesitara armadura de corte, ¿cómo es la armadura de corte para una losa llena? ¿Ya? Es una armadura en zigzag. Fíjense, les explico de esta forma. Imagínense que tenemos acá nuestra franja de ancho unitario de losa llena. Imagínense de esta forma. Aquí viene la franja de ancho unitario de losa llena. Bien, entonces, la armadura que se coloca, ya, fíjense, aquí se coloca lo siguiente. Aquí van a venir la armadura longitudinal, van a venir unas barras así. ¿Cómo viene esa armadura en zigzag, no? ¿Cómo es que viene el estribo para una losa llena? ¿Cómo es su armadura de corte? Pues bien, viene de esta forma. Va a venir aquí una barra levantada, luego va a bajar, va a seguir hasta la otra barra, va a subir, va a continuar. A ver ahí. Viene, baja, continúa hasta la otra barra, luego sube, continúa, luego baja hasta la otra barra, continúa hasta la otra barra, sube, continúa, baja y continúa. ¿Ya? Así es la armadura de corte para una losa llena. Es una armadura en zigzag. ¿De acuerdo? Bien, así solamente a modo de curiosidad se los dejo, ¿no? ¿Cómo es que cuál viene a ser la armadura de corte a una losa llena? Es una armadura en zigzag. Muy bien. Entonces, hasta acá, hasta aquí, ¿qué conclusión damos? Que la losa, al menos por el espesor que tiene, por sí solo es capaz de aguantar el esfuerzo de corte, sin necesidad de esa armadura. Muy bien, entonces, no vamos a colocarle estribo o armadura de corte y nos enfocamos en calcularle la armadura que va a resistir el momento, ¿no? Ahí sí no podemos evitarlo, ya que como estamos analizando una viga, obviamente en la parte de abajo, en el tramo, se va a traccionar y en la parte de arriba, ¿no? Debido al voladizo que tiene, se va a traccionar en la parte de arriba. Y como sabemos, el hormigón por sí solo no tiene muy buena resistencia a la tracción, así que sí o sí hay que calcular la armadura para el momento. De eso no nos podemos evitar. Bien, entonces, fíjense, ¿cómo se calcula la armadura para una losa? Siempre se empieza en una losa llena, ¿no? En una dirección, siempre se empieza analizando el momento máximo positivo, ¿ya? Siempre empezamos por acá, siempre. Bien, entonces calculemos. Ahora, vamos a hacer el diseño a flexión simple, ¿no? Ya que como tenemos solamente flexión, no hay esfuerzos normales, es un diseño a flexión simple. Tenemos de data la resistencia del hormigón, un H21, la resistencia del acero, la sección de la franja de ancho unitario, 100 centímetros, o sea, 1 metro. La altura de la losa, 13 centímetros, y la altura útil que habíamos calculado. Ahora bien, las armaduras mínimas, pero el área de armadura mínima, se darán cuenta de que hay un ligero cambio. Fíjense, la fórmula para calcular el área de armadura mínima por flexión 0,8 por la raíz cuadrada de Fc' sobre Fy, base por altura útil, no cambia. Esta fórmula acá es la misma que utilizamos en vigas. ¿De acuerdo? Es la misma que utilizamos en vigas, no cambia la armadura mínima por flexión, no cambia. Sin embargo, aquí sí cambia. La armadura mínima, o la fórmula del área de armadura mínima por retracción y temperatura, la fórmula era
14 sobre FY base por altura útil, ¿no? Esa era la fórmula de armadura mínima cuando hablábamos de vigas, la armadura mínima por retracción y temperatura. En losas cambia, ya no es la misma fórmula. Ahora la fórmula que utilizamos en losas es esta, 0,0018 por 4200 sobre FY, base por la altura total. Mucho cuidado con confundir con la altura útil, que eso me ha pasado con otros grupos de hormigón, ¿ya? Es base por la altura total, en este caso la altura de la losa o espesor de la losa, ¿ya? Por favor, no la confundan con la altura útil. La altura útil solamente es aquí para flexión. Haciendo el cálculo nos va a dar entonces que la armadura mínima por flexión y por retracción y temperatura es de 1,97. ¿Cuál de las dos tomamos? El mayor. En este caso, 2,44 centímetros cuadrados. Pues muy bien, tomando en cuenta esa área de armadura mínima, vamos a calcular cuánto viene a ser el momento, pero cuánto viene a ser el área de armadura que debemos colocar aquí para el momento positivo, que en este caso es 3,48 toneladas por metro. Muy bien, 3,48 toneladas por metro. Llevándolo a kilo por centímetro va a ser 3,8, perdón, 3,48 por 10 a la quinta, ¿no? Kilos por centímetro. Muy bien, calculemos entonces, el momento reducido será momento último 3,48 por 10 a la 5 sobre factor phi, el factor phi en flexión 0,9, FC' 210, la base o el ancho de la sección 100 centímetros, la altura útil 10,5 al cuadrado. Haciendo el cálculo nos va a quedar que el momento reducido vale 0,167. Vemos que esto es menor que el momento reducido límite, que vale 0,2276. Como es menor, decimos, es un caso 1. Teóricamente no necesita armadura comprimida, o sea, solamente necesita armadura traccionada. Y de hecho, igual les adelanto que en losas llenas es rarísimo el caso donde se coloca armadura comprimida. Generalmente cuando tenemos eso cuando necesitamos colocar la armadura comprimida, lo que se suele hacer es aumentarle el espesor de la losa. Al aumentar el espesor, pues obviamente va a aumentar la altura útil y obviamente esto va a disminuir, ¿no? O sea, es preferible gastarte más en macizarlo tu losa, o sea, gastar más en volumen de hormigón que gastar más en cantidad de acero, ¿no? Ya que el acero es más caro. Pero nuevamente, es bien raro que su armadura, que su losa en losa llena necesita armadura de compresión. Es bien raro. Y cuando se da el caso, se prefiere macizar la losa. Muy bien, entonces, calculando nos va a dar que la cuantía mecánica, reemplazando esto, nos va a quedar la cuantía mecánica de 0,1877. Con esa cuantía calculamos el área de armadura que necesitamos. Fíjense, reemplazando nos va a quedar entonces que necesitamos un área de armadura de 828, mayor que el área de armadura mínima que era 244. Por lo tanto, vamos a calcular la armadura para 828 centímetros cuadrados. Ahora, aquí quiero que me presten mucha atención. Si bien diseñar una losa llena en una dirección es muy parecido a diseñar una losa, pero es muy parecido a diseñar una viga, aquí es donde reside la gran diferencia. Aquí es donde es sumamente diferente diseñar una losa de una viga. Es en el tema de qué barras vamos a colocar. ¿Ya? Aquí quiero que me pongan atención en lo siguiente. ¿Ya? Aquí les voy a explicar por qué se hace esto, ¿no? ¿Cuál es la lógica para calcular la armadura en una losa? Fíjense en esto. ¿Se acuerdan que cuando analizábamos, ¿no? Cuando analizábamos la armadura que vamos a colocarle en una viga, ¿cómo analizábamos eso? Decíamos, ¿no? Para un diámetro tanto, ¿no? Para un phi de 20, un phi de 25, un phi de tanto, ¿qué es lo que hacíamos? Dividíamos el área de armadura que necesitamos dividido el área del diámetro de la barra que queremos colocar. ¿Qué nos daba al dividir esto? ¿Se acuerdan qué nos daba al dividir el área de la armadura que necesitamos sobre el área del diámetro de la barra que queremos colocar? ¿Qué teníamos de acá? ¿O para qué hacíamos este pequeño análisis?
Por ejemplo, a ver, necesito como área de armadura 828 centímetros cuadrados y quiero colocar barras FI de 20. Entonces voy a dividir 828 entre 3,14, ¿no es así? Que es el área nominal de un FI de 20. Y eso me da 264. ¿Qué significa ese 264? ¿Mm? ¿Qué significa? O sea, ¿qué obtenemos al dividir el área de la armadura que necesitamos sobre el área del diámetro de la barra que vamos a colocar? La cantidad de barras, correcto. Lo que obtenemos de acá es el número de barras. ¿Cuánto va a ser la cantidad de barras que vamos a colocar? Perfecto, muy bien, Saúl. Ahora, acuérdense de esto de acá. No sé si tal vez están llevando, si es que están llevando dirección de obras o han hecho un curso de análisis de precio unitario, un curso de presupuesto. Imagínense, por ejemplo, lo siguiente. Supónganse de que tienen ustedes una losa de ancho 1 metro, ¿ya? Una losa de ancho 1 metro, y yo veo en el plano lo siguiente. Veo de que hay barras de esta forma. Veo de que hay una barra acá. Ya, veo que hay una barra acá, otra barra aquí, otra barra acá, otra barra aquí y otra barra acá. Y veo que en el plano me dice que estas barras están separados una distancia E. ¿Ya? Están separados un cierto espaciamiento. Todas tienen la misma distancia, son equidistantes. Ahora, tomando en cuenta esto, ¿cómo podríamos calcular el número de barras? Fíjense, de ese esquema, de ese gráfico. ¿A qué sería igual el número de barras? ¿Cómo podríamos obtener una relación para calcular el número de barras? Bien, es algo parecido a lo que hacíamos acá. Fíjense, si yo tengo este esquema, me dicen en 1 metro cuadrado de losa, pero en 1 metro de ancho de losa, están separadas las barras una cierta distancia E. ¿Cuánto va a ser la cantidad de barras? Esto se hace en dirección de obra. Se divide. ¿Cuánto hay de barra en 1 metro separado una distancia E? Se hace una relación de distancias. Supóngase, por ejemplo, de que me dicen que están separados cada 18 centímetros. ¿Ya? Hay barras separadas cada 18 centímetros. Entonces yo me pregunto, ¿cuántas barras yo tengo en un metro de ancho de losa? Entonces voy a dividir. 1 metro es igual a 100 centímetros. Dividido entre los 18 que me está indicando, me va a dar 100 entre 18 nos va a dar 5,56. Eso quiere decir que en 1 metro de losa, en un ancho de 1 metro de losa, voy a encontrar 5,56. O sea, mínimo encontraré 5 y a lo mucho encontraré unas 6 barras. Entonces, fíjense que ahí me está dando tengo otra fórmula para calcular el número de barras. Entonces, tenemos dos fórmulas para calcular el número de barras. Si igualamos número de barra es igual a el área de armadura que necesitamos dividido entre el área de la barra que quiero colocar. Esto es igual a 100 centímetros dividido el espaciamiento. Voy a igualar esto con esto y de aquí voy a despejar la excentricidad, perdón, voy a despejar el espaciamiento E. Entonces, el espaciamiento E había sido igual a 100 por el área de la barra que quiero colocar, dividido entre el área de la armadura que necesito. ¿De acuerdo? De aquí hemos deducido esta fórmula. Ahora, aquí fíjense, aquí uno se puede, en primer lugar, uno se puede medio que sorprender porque pareciera que hay dos incógnitas, ¿no? Fíjense, 100 es un número. El área de armadura que necesitamos lo hemos calculado acá. Ya sabemos cuánto armadura necesita. Pero yo no sé cuánto va a ser esto y cuánto va a ser esto. Pareciera que esto es un problema con dos incógnitas. No es exactamente un problema con dos incógnitas. Afortunadamente, yo tengo una tabla.
Una tabla que me dice, dependiendo del diámetro, cuánto va a ser el área de ese diámetro, ¿no? Entonces voy a probar con una barra FI de 8, con una barra FI de 10, una de 12, 16, 20 si es necesario. Y conocemos nosotros cuánto es el área del diámetro de esa barra que queremos analizar. Un FI de 8, 0,5, un FI de 10, 0,79 y un FI de 12, 1,13. Entonces, lo que vamos a hacer será ir reemplazando acá. Diré, si voy a colocar barras FI de 8, reemplazaré entonces el área de un FI de 8. Voy a ver cuánto me da de espaciamiento, ¿ya? O sea, quiero ver, si voy a colocar barra FI de 8 para mi losa, voy a ver cuánto de separación va a tener una barra con la otra. Si voy a colocar barra FI de 10, reemplazaré 0,79 acá y veré cuánto de separación tiene una barra FI de 10 con otra barra FI de 10. Si voy a hacer una de 12, reemplazaré uno de 12 y así sucesivamente. Entonces vamos a ir probando para diferentes diámetros. Fíjense, si colocamos una barra FI de 8, tengo que separarlas cada 6 centímetros. Bueno, 6,04. Si coloco barra FI de 10, la separaré cada 9,54 centímetros. Si coloco barra FI de 12, separados cada 13,65 y si coloco barra FI de 16, cada 24,28. Entonces, fíjense que tengo varias opciones, ¿no? Y es lo que le decía, pareciera un problema con... Muy bien. Entonces, les decía, ¿no? Pareciera que esto es un problema con muchas incógnitas, porque fíjense de que puedo probar con barra FI de 8, la tendría que separar cada 6 centímetros. Barra FI de 10 cada 9 centímetros, barra FI de 12 cada 13 y así, ¿no? Podríamos ir probando hasta con una barra FI de 32. Sin embargo, hay una separación límite, o sea, tampoco es que puedo colocar una barra FI de 32 cada 2 metros, digamos, ¿no? Sino de que hay una separación máxima. La norma me da un límite. ¿Se puede calcular la separación máxima? Se puede. Si mal no recuerdo, era el mayor entre tres valores. Era 25 veces el diámetro de la barra que colocamos. Era, creo que era 3 veces la altura de la losa o el espesor de la losa y el otro no me acuerdo. O sea, se puede calcular esto. Sin embargo, igual la norma ya me da como un límite. O sea, esto es casi como que
eh, el espaciamiento máximo que suele darse si analizamos esas tres situaciones que les comentaba, generalmente suele darte más o menos por los 20 centímetros, ¿ya? Entonces, directamente vamos a tomar como separación máxima 20 centímetros, ¿ya? Ahora, es verdad que bueno, esto depende mucho también del criterio del calculista. Hay algunos de que no iré tampoco, eh, digamos, tacañar, pero para poder economizar, hay veces que le dan como separación máxima 25, ya que mientras más grande la separación, van a ver que menor cantidad de barras se coloca, ¿ya? Pero para este curso vamos a tomar como separación máxima 20 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, tomando en cuenta la separación máxima, tenemos que ir calculando para una barra. Empezamos con la barra phi de 8, ¿no? Acuérdense lo que le dije al inicio de la clase. El diámetro mínimo que se utiliza para las losas es una barra phi de 8, ¿no? Salvo para la armadura de repartición. Pero para las losas o para las barras que van a soportar esfuerzo es un phi de 8. Entonces empezamos por el phi de 8, vamos al siguiente diámetro, vamos al siguiente, pero en el momento en el que veamos que al colocar un diámetro de barra me da un espaciamiento mayor que el espaciamiento máximo, directamente queda descartado esto, porque si yo coloco estas barras, fíjense que la separación va a ser mayor a la máxima, ¿no? Al límite. Entonces, queda descartada esta opción y me quedo con la barra de diámetro anterior, en este caso una barra FIE 12, separado cada 13,65. Ahora bien, por cuestiones prácticas, por facilidad constructiva, vamos a redondearlo esto al entero inferior, ¿ya? Ya que le va a ser más fácil para el contratista o para el constructor colocar barras cada 13 centímetros que colocarlas cada 13,65. Va a ser mucho más sencillo para él manejar unidades enteras. Entonces lo vamos a redondear al entero inferior, en este caso 13 centímetros. Por lo tanto, la barra que vamos a colocar en el tramo va a ser una barra phi de 12 separado cada 13 centímetros, ¿ya? Esa va a ser la barra que vamos a colocar para el momento del tramo. Ahora bien, para el apoyo, ¿no? Para el apoyo. ¿Por qué les comenté de que siempre se inicia con el momento máximo? Es por lo siguiente, o sea, siempre se inicia calculando la armadura para el momento positivo, siempre se parte por ahí. Y es por lo siguiente, ¿ya? Es por lo siguiente. Ahora aquí lo voy a indicar. No sé si tal vez alguno ha tenido ya experiencia constructiva, habrán visto cómo es que colocan la armadura de una losa llena. Se darán cuenta que el tipo de armado que le hacen es un armado muy especial, es un armado muy interesante. Es el llamado armado francés, ¿ya? Veamos en qué consiste el armado francés. Fíjense, supónganse ustedes de que tenemos esto de acá, ¿ya? Aquí tenemos nuestra losa llena. Entonces aquí va a venir, aquí viene la losa. Ahora, ¿cómo viene el armado francés, no? ¿Cómo es que hacen esto? ¿Cómo es que hacen los maestros, digamos, para colocar estas barras? Fíjense, siempre se parte por acá. Vamos a colocar una barra aquí. Uy, ¿qué fue? Ya, vamos a colocar una barra de esta forma. Colocaremos una barra en la parte de abajo, o sea, esta barra está ubicado en la parte de abajo. A ver, dibujarlo así mejor. Permítame vamos a dibujarlo como un esquema esto. Lo dibujaré como un esquema mejor. Ahí, así como hace el Revit, ¿no? Un esquema de esta forma. Bien, entonces, ¿cómo van a venir las barras? Fíjense, una barra va a venir abajo, o sea, en la parte de abajo. ¿Por qué en la parte de abajo? Ya que como sabemos, el momento que se da en los tramos es un momento positivo. Si el momento es positivo, la armadura traccionada va a venir en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Es por eso que colocamos una barra en la parte de abajo.
Ahora, ¿cómo viene la siguiente barra? Mucha atención acá. La barra no empieza desde abajo, empieza desde arriba. O sea, la barra en vez de estar abajo, está arriba. Va a llegar hasta una cierta distancia en la cual esta barra se va a doblar a 45 grados y va a bajar. Ahora la barra en vez de estar arriba, ahora está abajo. Y ahora esto va a continuar recto, recto en la parte de abajo, hasta cierta distancia, y ahora va a subir otra vez a 45 grados. Y fíjense que la barra ha vuelto a estar en la parte de arriba, en la parte superior. La siguiente barra, ¿cómo viene? Otra vez se repite esto. Va a empezar como una barra en la parte de abajo, va a ir recto, 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 porque el momento que tiene que resistir es un momento positivo, hasta el otro extremo. Y la siguiente barra, lo mismo. Empieza arriba, ¿no? Empieza arriba, está en la parte de arriba, llega hasta una cierta distancia en la cual se dobla a 45 grados y ahora está en la parte de abajo. Ahora, la barra está en la parte de abajo. Continúa recto abajo hasta una cierta distancia, sube a 45 grados y ahora la barra nuevamente está en la parte de arriba. Y así sucesivamente. Hay que repetir este procedimiento. ¿Ya? Se repite este procedimiento. Así es como se coloca la armadura en una losa. ¿Ya? Así es como se coloca la armadura en una losa llena. Ahora, fíjense en este dibujito, perdón, en esta imagen aquí al inicio de la clase. Fíjense que eso es un armado de una losa llena. A ver, no sé si se puede distinguir bien acá. Fíjense acá, ¿no? Hay unas barras que están recto en la parte de abajo y hay otras barras que están arriba, ¿no? Fíjense, la barra está en la parte de arriba y luego llega a una cierta distancia donde baja a 45 grados y ahora la barra está en la parte de abajo. Continúa en la parte de abajo hasta cierta distancia, vuelve a subir a 45 grados y vuelve a estar en la parte de arriba, ¿ya? Eso que estamos viendo, eso es lo que se conoce como el armado francés, ¿ya? Ahora, ¿por qué estoy haciendo énfasis en el armado francés? Yo le pregunto, si el momento es positivo, ¿la armadura va arriba o abajo? Si el momento es positivo. Oh, Abajo, correcto. Y si el momento es negativo, lógicamente la armadura va a ir en la parte de arriba. Entonces, fíjense que esta barra, debido al armado francés, una parte está en la parte de abajo, o sea, una parte está soportando momentos positivos y la otra parte que está en la parte de arriba está soportando ¿qué cosa? ¿Qué está resistiendo cuando la barra está arriba? ¿Qué está absorbiendo? Momento negativo. Un momento negativo, ¿no? Correcto. Entonces, tenemos nosotros un momento positivo en el tramo que fue lo que hemos calculado, ¿no? Esto de acá. Ahora, en el apoyo hay un momento negativo. Como una parte del armado, ¿no? Una parte de las armaduras positivas va a ir en la parte de arriba debido al armado francés, la mitad de las barras positivas, o sea, la mitad de las barras del tramo, debido al armado francés, ya que se levantan, van a ir y le van a ayudar al momento negativo. O sea, la mitad de las barras del tramo van a absorber también el momento negativo, ¿ya? Aquí se los indico con mayor detalle. Fíjense, la armadura negativa, vamos a calcular tomando en cuenta justamente eso del armado francés. Ahora bien, vamos a calcular primero cuánto necesitamos de área de armadura para el momento negativo. Esta parte es lo mismo que el momento positivo, o sea, es lo mismo que hemos visto en hormigón 1. Tenemos el momento, ¿no? Así, el momento, calculamos el momento reducido, verificamos si necesita armadura comprimida o no, calculamos la cuantía mecánica y calculamos luego cuánto es el área de armadura que necesitamos. Fíjense que para el momento negativo, para ese momento de -2,99, -2,98, perdón, necesitamos un área de 6,98. Vemos que eso sigue siendo mayor que el área de armadura mínima, así que estamos tranquilos. Ahora bien, aquí lo que le estoy comentando, lo del armado francés, fíjense, se los dejo como un comentario. Dice, no colocamos directamente la armadura negativa, o sea, no calculamos directamente unas barras que absorban este momento, que absorban esta área de acá. ¿Ya? No colocamos directamente, no calculamos directamente la armadura para el momento negativo.
Esto debido a que la mitad de las barras, o sea, la mitad de las armaduras del tramo, ¿no? Al levantarse a 45 grados, eso lo llamamos el armado francés, al levantarse la barra va a estar en la parte de arriba. Por lo tanto, esa barra que está con armado francés va a absorber también parte del momento negativo. O sea, también va a absorber parte de esta área que se necesita para el momento negativo. ¿De acuerdo? Que dice, ¿no? La mitad de la armadura va a pasar al borde superior de la losa, ayudando a absorber parte del momento negativo. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a calcular? Fíjense, entonces, esto es el área de armadura que necesitamos en el apoyo, esto es lo que necesitamos para aguantar el momento negativo. A esta área le vamos a descontar la mitad del área de las armaduras del tramo. O sea, hay que descontar la mitad de estas barras FIE 12 cada 13. Ahora, fíjense que esas barras FIE 12 cada 13 no están directamente colocados como un área de armadura. O sea, esto no es directamente un área de armadura. Es una indicación de unas barras que se va a colocar. No es un área de armadura como tal. ¿Cómo vamos a calcular esta área de armadura? ¿No? ¿Cómo vamos a convertir phi de 12 cada 13 centímetros a un área? ¿Cómo lo vamos a llevar esto a centímetro cuadrado? Pues muy bien, para eso vamos a utilizar esta fórmula que hemos deducido. La fórmula decía, espaciamiento es igual a 100 centímetros por el área de armadura que estamos colocando dividido el área de armadura que necesitamos. Si despejamos de acá el área de armadura, o sea, el A, nos va a quedar que el área de armadura es igual a 100 por el área de la barra que estamos colocando, dividido entre el espaciamiento. Dividido entre el espaciamiento. O sea, mediante esta fórmula vamos a convertir de una orden, o sea, vamos a convertir de esta indicación, lo vamos a convertir en área. ¿Cómo va a ser eso? Va a ser 100 por el área de la barra que estamos colocando. Aquí estamos colocando una barra FIE 12. El área de una barra FIE 12 es 1,13. ¿De acuerdo? 1,13. Y tiene que estar dividido entre el espaciamiento. Y aquí decimos que estamos colocando cada 13 centímetros. Entonces acá abajo va a venir el espaciamiento. De esta forma hemos convertido entonces de una orden, ¿no? De una indicación, lo hemos convertido a un área. Simplemente con esta fórmula de acá. Muy bien, entonces, tomando en cuenta eso, calculemos cuánto va a ser el área de armadura que hay que colocar. Para el momento negativo necesitamos un área de 6,98. Sin embargo, debido al armado francés, hay que descontarle la mitad de estas barras. La armadura que hemos decidido colocar para el tramo habían sido barra FIDE 12 cada 13, ¿no? Entonces, aquí va a venir de esta forma. Va a venir, aquí como son barra FIDE 12 cada 13, va a venir 100 por el área de la barra que estamos colocando. O sea, el área de un FIE 12, 1,13. Dividido entre el espaciamiento 13 centímetros. Ahora bien, acuérdense lo que les mostré de este esquema de acá. Fíjense que el armado francés solamente es la mitad de estas barras. O sea, la mitad son barras rectas que van en la parte de abajo, son barras rectas que van abajo. Y la otra mitad ya son barras con la técnica del armado francés. Entonces, realmente, ¿cuánto de la armadura del tramo está yendo a ayudarle al apoyo? La mitad, ¿no es así? La mitad de las barras del tramo van y le ayudan al apoyo. Por lo tanto, a esta área de acá, la armadura del tramo, hay que multiplicarla por un medio, porque solamente son la mitad de las barras las que están levantadas, no son todas. Entonces, descontando el área de armadura que necesita el momento negativo, menos la mitad del área de las barras del armado francés, nos sale 2,63. Eso de ahí se lo conoce como el área de armadura suplementaria, ¿ya? Eso es lo que nos falta para llegar a completar esta área que necesitamos de armadura para aguantar al momento negativo. ¿Cómo calculamos esta área de acá? O sea, ya tenemos esta área, el área de la armadura suplementaria. ¿Cómo calculamos las barras para eso? De la misma forma que calculamos para la armadura del tramo. Hay que ir probando con diferentes barras, ver cuánto me da el espaciamiento y ver que no se pase de un espaciamiento máximo.
Lo bueno es que para la armadura suplementaria, ahí ya la norma me da un poquito más de holgura, digamos, o sea, me permite un poquito más de espacio. ¿Ya? Aunque nuevamente, esto depende del criterio de calculista. Yo he visto que hay algunos que incluso le colocan como separación 30 centímetros. Bueno, ya como les digo, eso depende del criterio que tenga el calculista. Entonces, fíjense, vamos a colocar, necesitamos como área 263. Esta es el área de armadura que necesitamos. Entonces, hay que ir probando. Barra phi de 8, 100 por el área de un phi de 8 sobre el área de armadura suplementaria me da 19,61. O sea, si voy a colocar barra phi de 8, tengo que colocarlas cada 19,61 centímetros. Si voy a colocar barra phi de 10, va a ser 100 por el área de un phi de 10 sobre el área de armadura que necesitamos, 30,04. O sea, si vamos a colocar barra phi de 10, hay que separarlas cada 30 centímetros. Vemos que eso está por encima del espaciamiento máximo. Por lo tanto, se descarta esta opción y nos quedamos con la barra de diámetro anterior. En este caso, vamos a adoptar barra phi de 8 cada 19,61. Pero por cuestiones prácticas, por cuestiones de facilidad constructiva, lo redondeamos al entero inferior. En este caso, barras phi de 8 cada 19 centímetros. Esas van a ser las barras que vamos a colocar en la parte de acá, ¿no? En la parte donde está el momento negativo. O sea, estas van a ser las barras que vamos a colocar acá. Las barras que vamos a colocar acá. Entonces, fíjense que hasta el momento, ¿qué tenemos? Tenemos la armadura suplementaria, tenemos la armadura que vamos a colocar en los tramos, esta de acá, ¿no? Esta barra de acá, tenemos esto de aquí. Ya tenemos esto de acá. ¿Qué armadura nos falta acá? Solamente nos faltaría la armadura que es perpendicular a las barras que soportan esfuerzos. Estas barras de acá se las conoce como armaduras de repartición. ¿Ya? Esta armadura de acá, solamente esta nos falta. Muy bien, ¿cómo se calcula la armadura de repartición? Pues muy bien, la armadura de repartición se calcula de la siguiente forma. Es algo parecido a lo que hacíamos nosotros para obtener el área mínima, ¿no? Fíjense que para obtener el área mínima, ¿qué hacíamos? El área mínima lo obteníamos utilizando dos ecuaciones y viendo cuál era el mayor de los dos, ¿no es así? Lo mismo ocurre para la armadura de repartición. Hay que analizar no diré situaciones, sino que tres requerimientos. ¿Cuáles son esos requerimientos? Uno, la armadura de repartición tiene que ser o el 20% de la armadura principal. Cuando decimos armadura principal, me refiero a la armadura del tramo, ¿ya? La armadura del tramo. La armadura del tramo. Entonces es 20% de la armadura del tramo, que recordemos, la armadura del tramo, hemos colocado, ¿qué barras? Colocamos barra phi de 12 cada 13, ¿no? Barra phi de 12 cada 13 centímetros. La otra, esta fórmula acá ya la hemos visto, ¿no? Es la fórmula del área mínima por retracción y temperatura, ¿no? Esta también ya la conocemos. 0,0018 por 4200 sobre FY base por la altura, o sea, por la altura de la sección o espesor de la losa. Y la otra dice que si te da menor que estos dos, o sea, hay veces que esto puede darme muy pequeño. Lo mínimo aceptable como memoria de repartición son barra phi de 6 cada 25. Esto es lo que les comentaba. Las armaduras que van a resistir esfuerzos de momento, el mínimo diámetro que pueden tener son barras phi de 8. ¿Ya? Para la armadura de repartición, aquí la norma ya me permite colocar barras phi de 6. ¿Ya? Aquí sí me permite colocar solamente acá barra phi de 6, solo en la armadura de repartición. Muy bien, entonces calculemos. La armadura principal, o sea, la armadura del tramo, fueron barra phi de 12 cada 13. Ojo que esto de phi de 12 cada 13 no es un área como tal, ¿no? Sino que es una indicación. ¿Cómo convertimos esa indicación a un área? Ya lo hemos comentado, ¿no? ¿Cómo lo convertimos? Mediante la siguiente fórmula. 100 por el área de la armadura que estamos colocando, en este caso, un phi de 12, el área de un phi de 12, 1,13, dividido entre el espaciamiento. ¿Cuánto es mi espaciamiento? 13 centímetros. Entonces,
Esto lo reemplazo acá y tendré barra phi de 12, área 1,13, espaciamiento 13 centímetros. Por 0,2, que es el 20%, me da 1,74 centímetros cuadrados. Calculando esto, nos va a dar 0,0018 por 4.200 sobre FY base por la altura de la sección o base por la altura de la losa, nos da 1,97. Y esto, ¿cómo convertimos de barra phi de 6 cada 25 a un área? Con la misma forma. 100 por el área de la armadura que estamos colocando. El área de un phi de 6, 0,28, separados cada 25 centímetros, que es la separación. Entonces, separados cada 25, dividido entre 25. Eso me da 1,12. Entonces, ya hemos convertido estas tres órdenes, lo hemos convertido en áreas. Vemos cuál es el mayor entre los tres, es 1,97. Entonces, ahora sí, con esta área de acá, calculamos qué barras vamos a colocar. Bien, yo les aconsejo de que empiecen por una barra phi de 8, ¿no? Si bien la norma me permite aquí en la repartición barra phi de 6, es raro que se dé porque cuando coloque una barra phi de 6, la separación es muy pequeña. Entonces, incluso cuando la norma me permita barra phi de 6, yo les aconsejo que empiecen por barra phi de 8. Fíjense, si colocamos barra phi de 8, tal que tenga que soportar o que tenga que absorber esta área, ¿no? Aquí viene a ser el área de la armadura que necesitamos. 100 por el área de la barra que queremos colocar, nos sale que si vamos a colocar barra phi de 8 va a ser cada 25,38 centímetros. Si colocamos barra phi de 10 va a ser 40,1 centímetros. Ahora bien, cuando hablemos de armadura de repartición, aquí ya la norma igual me es más permisible, me permite hasta 30 centímetros. Aquí ya me permite tranquilamente los 30 centímetros. Entonces, fíjense que si colocamos barra phi de 10, ¿ya? Si colocamos barra phi de 10, vamos a tener 40,1 centímetros de separación, o sea, es hartísimo. Como esto ya se pasa del espaciamiento máximo, queda descartada esta opción y nos quedamos con la anterior. O sea, con la barra phi de 8 separado cada 25,38. Nuevamente, por facilidad constructiva, para que sea más fácil para el maestro colocar las barras, lo redondeamos al entero inferior. Entonces, para el maestro le vamos a indicar que coloque barra phi de 8 cada 25 centímetros. Listo, ahora sí, ya tenemos todas nuestras armaduras. Con esto entonces vamos a el detalle final y con esto acabamos. Fíjense. Vamos a colocar las armaduras para esta losa de acá. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo se empieza colocando las armaduras? Pues muy bien. Voy a dibujar, a ver, si hemos hecho un análisis, primero tomemos en cuenta lo siguiente. Hemos hecho un análisis para una franja de ancho unitario, ¿no es así? O sea, analizamos acá como si fuera una viga de ancho de 1 metro. Como lo hemos analizado de esta forma, ¿no? Lo hemos analizado con esta posición, ¿no? Vamos a colocar el diagrama de envolventes que nos dio, el diagrama de envolventes que nos dio al analizar esto como una viga de ancho unitario. ¿De acuerdo? Entonces, voy a colocar acá el momento máximo, el positivo y el momento máximo negativo. ¿Ya? Momento máximo positivo y el negativo. Ahora, aquí se van a dar cuenta de lo siguiente. Puede que aquí algunos se alarmen lo siguiente. A ver, el diagrama de envolventes, ¿cómo lo hemos dibujado nosotros? ¿Cómo dibujamos nuestro diagrama de envolventes? Aquí cuando terminamos el paso 3. Fíjense que colocamos tal cual, aquí colocamos tal cual un diagrama y colocamos el otro, ¿no? O sea, tal cual lo mezclamos los dos diagramas. Uy, acá. Fíjense, aquí tal cual lo hemos mezclado estos dos diagramas, ¿no es así? Mezclamos el diagrama que me da para el estado 1 y el diagrama que me da para el estado 2. Ahora, aquí esta es una recomendación. Si quieren pueden hacer esto, o sea, no hay ningún problema, es permisible, se permite hacer esto. Esto nomás es una recomendación. ¿Ya? Esto es una recomendación. Para que no se les sature este gráfico, coloquen solamente, coloquen solamente el diagrama que me daba el momento más grande. O sea, no voy a colocarlo los dos, sino que solamente voy a dibujar el diagrama que me dio el momento más grande positivo. O sea, solamente colocaré este. Y para el negativo, lo mismo. No voy a colocar los dos diagramas, solamente colocaré el diagrama que me dio el momento máximo negativo. Este de acá. ¿De acuerdo?
¿Por qué hacemos eso? Para no saturarlo el dibujo. Ahora bien, es por eso que el diagrama que ven ustedes acá es este mismo, solamente que lo hemos simplificado, o sea, le hemos quitado esto de acá y le hemos quitado esto de acá, para que no se me sature mucho mi dibujo. Fíjense, ¿cómo es que se ve aquí el dibujo? Ahí el momento máximo negativo, el momento máximo positivo. Solamente estamos colocando esos dos, ¿de acuerdo? El momento máximo que me daba el negativo y el máximo positivo. Ahora bien, ¿cómo colocamos las armaduras? Empezamos primero colocando la armadura principal, o sea, la armadura del tramo. Acuérdense del dibujo que les hice, ¿no? Yo les dije lo siguiente, les dije que hay una barra, ¿no? Cuando hacemos el armado francés, hay una barra que va abajo, o sea, esta barra va siempre de apoyo a apoyo, y luego hay otra barra que empieza en la parte de arriba, continúa, baja, está en la parte de abajo, sube y termina otra vez en la parte de arriba. Entonces, fíjense, de esto tenemos certeza de lo siguiente, que siempre va a haber una barra en la parte de abajo y esta va de apoyo a apoyo. Ahora, la que no sabemos en qué parte se va a doblar es la barra con armado francés, pero esta barra recta sí sabemos que va a ir de apoyo a apoyo. Entonces, empecemos dibujando esa barra recta que va de apoyo a apoyo. Fíjense, esta va a ir desde aquí, de este apoyo, hasta el otro apoyo, ¿no? Y va en la parte de abajo, va recta. Ahora, ¿cómo va a venir la armadura de armado francés? Porque fíjense que hay una parte, no es así, donde se dobla. Aquí, hay una parte donde se dobla. La pregunta es, ¿a qué distancia se dobla? ¿No? ¿En qué distancia se dobla? Que pareciera que es que se dobla a una distancia, no sé, a la mitad o a una distancia tanto, ¿no? ¿A qué distancia del apoyo es que se hace el doblado? ¿No? ¿En qué parte hacemos el doblado? Pues muy bien, para definir de dónde a dónde se hace el doblado, se hace lo siguiente. Se hace lo siguiente. Se hace lo siguiente. Bien, tomando en cuenta que la armadura de armado francés es la mitad, ¿no es así? Acuérdense, una venía recta, la otra levantada. Una recta, la otra levantada y así. Es la mitad. La mitad de las barras positivas son armado francés y la otra mitad son rectas. Entonces, aquí en el diagrama de momentos positivo, lo vamos a partir a la mitad. Fíjense, lo voy a partir a la mitad. Donde está cortando con el diagrama de momentos, en esa parte tiene que venir el tramo recto, o sea, el tramo que va a ir en la parte de abajo del armado francés. ¿Ya? Otra vez, o sea, esta barra viene en la parte de abajo, esta parte de aquí es la parte que va en la parte de abajo de la barra que está con armado francés. Ahora, por seguridad a esta barra le vamos a aumentar una altura útil arriba y una altura útil abajo. Recién acá va a empezar el doblado a los 45 grados del armado francés. Y luego, esta parte de abajo va a venir. Desde aquí va a venir y va a cerrar en el apoyo. Pero la otra, ¿cómo va a venir? Fíjense que como aquí hay un voladizo, esta barra va a venir recto hasta el voladizo. O sea, lo va a absorber todo el voladizo. Se va a ir hasta allá arriba. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma ya tenemos la armadura de los tramos. Ahora, nos falta la armadura suplementaria. Ahora, aquí les hago bueno, ya que estamos cortos de tiempo, mejor les hago el comentario. Estas barras de acá lo estamos colocando con trazo continuo. ¿Por qué con trazo continuo? Porque eso quiere decir que estas barras van en la parte de abajo. ¿Ya? O sea, esta barra va a ir en la parte de abajo. Esta barra va en la parte de abajo, que puede ser que uno se confunda, ¿no? Si lo mire esto en planta, pareciera que esto va arriba, no sé. ¿Ya? Cuando está con trazo continuo, quiere decir que esto va a ir en la parte de abajo. ¿Ya? Esto va a ir en la parte de abajo. Esto va a ir en la parte de abajo, aquí se va a levantar y esto va a ir en la parte de arriba. Ahora, acuérdense de que aquí para el apoyo hemos calculado una armadura suplementaria, ¿no? Era cuánto de armadura le faltaba para que alcance esa área que pueda absorber este momento. En otras palabras, nos hace falta todavía colocar esta barra de acá, la que hemos llamado armadura suplementaria, ¿no? Nos hace falta colocar esta barra. Ahora, aquí la pregunta, bueno, no pregunta, sino el comentario. Si yo le entrego un plano así al maestro, puede llegar a confundirse, ¿ya? Él puede pensar que esta barra de acá,
Va en la parte de abajo, él puede, porque él no tiene mucha noción, bueno, depende, ¿no? Hay algunos que entienden, digamos, algunos conceptos de estructura, pero hay algunos que no te van a captar a la primera. Si el contratista es muy descuidado, puede pensar de que esta barra va en la parte de abajo, ¿ya? Y yo les pregunto, si el momento es negativo, ¿la armadura va arriba o abajo? Va arriba, ¿no ve? La armadura tiene que ir arriba para absorber un momento negativo. O sea, si el albañil me lo coloca la barra en la parte de abajo, pues no me va a servir de nada esa barra, no está absorbiendo nada. La barra tiene que ir en la parte de arriba. Entonces, ¿cómo hacemos para indicarle al maestro que esta barra va en la parte de arriba? ¿Cómo le indicamos nosotros? Fácil, fíjense, cuando una barra va exclusivamente en la parte de arriba, se lo dibuja con un trazo, ¿ya? Se lo dibuja con trazo segmentado, con un trazo segmentado. Eso quiere decir que esta barra va en la parte de arriba. Como hay un voladizo, esta barra va a venir desde aquí, de todo el voladizo, hasta una cierta distancia. ¿Hasta qué distancia exactamente? Pues bueno, nuevamente me voy a mi diagrama envolvente. Donde está terminando el diagrama, el momento negativo, o sea, fíjense, donde acaba el momento negativo, aquí colocaré una línea segmentada que me va a decir hasta dónde tiene que venir esta, esta armadura suplementaria. ¿De acuerdo? Como es un voladizo, va a venir. Fíjense, aquí hay un momento negativo desde acá hasta acá. Entonces, desde ahí hasta ahí tiene que haber una armadura en la parte de arriba, ¿no? Que absorbe el momento negativo. Por seguridad, siempre se le suele agregar a esto una altura útil, por seguridad. Como que un extra, digamos, de barra, digamos, por seguridad. Muy bien, hasta ahí entonces tenemos. La armadura suplementaria dijimos que eran barra FI de 8K19, eso lo hemos calculado. Ahora, aquí, esta parte de aquí, con esto acabamos. Fíjense, la armadura del tramo, la armadura principal, está con armado francés, ¿no? Aquí hago el detalle. Una barra va recta en la parte de abajo, la otra va levantada. Recta, levantada, recta, levantada, recta, levantada. La pregunta, ¿cuánto hay de separación entre una barra recta y una barra de armado francés? Acuérdense que nosotros como armadura principal, como armadura de tramo, hemos decidido o hemos adoptado barra FI de 12 cada 13 centímetros. Entonces, entre una barra recta y una levantada hay 13 centímetros. ¿Ya? Entre una recta y una levantada, 13 centímetros. Entre una levantada y una recta, 13 centímetros. Ahora, viendo este dibujo, ¿cuánto hay de distancia entre una recta, entre una barra recta y otra barra recta? Vemos que hay 26 centímetros, ¿no? Entre una recta y una recta, 26 centímetros. Y entre una levantada y otra armadura levantada, hay 26 centímetros. Entonces, mucho cuidado con colocarla acá directamente barra FIE 12 cada 13. Hay que tomar en cuenta eso. Entonces, va a ser entre barras rectas tendré que colocar barras FIE 12 cada 26 centímetros. Fíjense, entre una recta y otra recta hay 26 centímetros. Y entre una levantada y otra levantada, 26 centímetros. Entonces aquí diré, las rectas tengo que colocar las barras FIE 12 cada 26 y las levantadas cada 26. ¿De acuerdo? Mucho cuidado con eso. Y para finalizar, la armadura de repartición, que habíamos calculado barra FIE de 8 cada 25. Esa armadura va a venir en esta parte de acá, es una armadura perpendicular a las armaduras que resisten esfuerzos, tanto para el tramo como para el voladizo. Muy bien, y ahí acaba el diseño completo de esta losa armada en una dirección. ¿De acuerdo? Este sería el detalle completo, ¿no? Esto es lo que voy y le entrego al maestro para que empiece él ya a construir, digamos, empiece ya a colocar las barras. Bueno, obviamente hay más detalles, ¿no? Sin embargo, con esto es lo necesario para ya por lo menos que resista esas cargas que nos hemos planteado. ¿Ya? Fíjense en este detalle, ¿no? Aquí lo que vimos al inicio de la clase. Fíjense cómo es el armado, ¿no? Que tiene una losa. Son más elementos, o sea, todavía hay que contemplar más elementos. Fíjense, ¿no? Hay que contemplar, claro, ¿no? Si es que va a haber una viga, cómo va a ser la unión, el enlace, ¿no? La conexión. Eh, También, ¿no? Hay que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, algunas cositas. Bueno, más que nada eso es cuando son losas con nervios, ¿no? Hay que ver cómo van a ir las armaduras de los nervios, que no se choquen entre ellos. Hay que tomar en cuenta que una va encima de la otra y así. ¿De acuerdo? Bien, entonces ese sería el diseño para esta losa armada en una dirección. Ya, hasta acá.
¿Ya? La siguiente clase vamos a ver qué pasa cuando son losas en dos direcciones. ¿Ya? Cuando son losas en dos direcciones se maneja lo que se llama las tablas de marcos. Yo les voy a pasar unas tablas para que lo traigan ya impreso. Ojo, les digo desde ya, si no te traen su tabla de marcos para la clase del miércoles, no va a valer su asistencia, porque no les va a servir de nada esa clase sin esto de acá. ¿Ya? Sí o sí quiero que lleven su tabla de marcos para que aprendan cómo es que se calcula una losa cuando está armada en dos direcciones. No se hace esto de la franja de ancho unitario. Sí o sí es utilizando unas tablas. Y les digo desde ya que esas tablas, al menos al inicio, cuesta entenderle, ¿ya? Cuesta al inicio interpretar bien esas tablas. Pero una vez que uno le haya el ritmo, le haya ya la lógica, van a ver que esas tablas es hasta algo intuitivo, digamos, el cómo es que se utiliza. Bien, entonces eso sería todo por la clase de hoy, ¿listo? Eh, lo más rápido posible que lo pueda mandar al grupo, ¿de acuerdo? Que lo mande al grupo para los que no han podido ingresar. Muy bien, entonces eso sería todo por la clase de hoy. Listo, nos vemos el día miércoles. Hoy mismo le voy a mandar sus tablas de marcos, ¿ya? Sí o sí, imprímansela para que puedan entender bien la clase del miércoles. Muy bien, eso sería todo por hoy. Que tengan